Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hacer un vídeo diferente. Voy a responder la petición de una de las suscriptoras que me dejó un comentario en que me decía que explicara cómo leer de una manera más comprensiva, cómo leer de una manera más analítica, pero no desde la perspectiva de un experto, sino que me dijo, dilo según tu experiencia. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lees tú? Entonces estuve pensando y dándole vueltas al asunto. Yo les cuento, para los que no saben, yo hago reseñas en un blog hace aproximadamente 4 años, que estoy escribiendo reseñas casi todos los meses en el blog. Entonces hago una especie de ejercicio cada vez que leo, y yo quería compartirles esta experiencia a ustedes y a muchos de los que están me han dicho en los comentarios que están recién empezando a leer, que están volviendo al hábito de la lectura de ficción. Eso sí, obviamente leen en sus universidades, en sus escuelas, pero están volviendo al hábito de la lectura de ficción. Entonces, como yo tengo algo de experiencia en analizar libros, quería contarles un poco los pasos más importantes que sigo. No es ninguna guía de experto, como les decía, es solo mi experiencia y, lógicamente, si ustedes tienen sus propios métodos, encantado de leer sus comentarios de cómo lo hacen, y esos mismos comentarios después otros suscriptores los pueden leer y les van a ayudar. La idea es que empecemos a generar un hábito en que la gente empiece a leer mucho más cada día. Lo primero que hago, no sabía cómo decirle a esta parte, yo le voy a decir fase de exploración, por decirlo de alguna forma, es explorar el libro. Sin leer, obviamente, yo no acostumbro a leer las sinopsis de los libros, porque muchas veces estas sinopsis que están aquí pueden traer spoilers, no están bien hechas. Soy testigo de que la información que sale ahí muchas veces devela la trama de la historia y muchas veces viene información errada o equivocada, así que yo recomiendo no leer las sinopsis. Generalmente yo leo los libros sin antes saber nada de ellos, porque me gusta ir sorprendiéndome a medida que los voy leyendo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Ver el número de páginas. Entonces, al saber el número de páginas, puedo hacerme una idea de cuánto tiempo me voy a demorar en leerlo. Si la letra es muy pequeña, si tiene muchos espacios entre medio, entonces con eso yo puedo calcular, hacer una cifra mental de cuánto tiempo me voy a demorar en leerlo. Y lo más importante es ir al índice y ver cómo está dividido el libro, cómo fue estructurado por el autor. En este caso está estructurado por capítulos, y cada capítulo hay que fijarse cuántas páginas más o menos tiene cada capítulo. En este caso tiene alrededor de 20 páginas, si se fijan. Este es mucho más corto que este. Si se fijan, hay una variación. Entonces este está estructurado por capítulos y este otro está estructurado por partes. Si se fijan, hay una diferencia. Generalmente el que está estructurado por partes, cada parte viene con una cantidad de capítulos. Entonces yo ya sé más o menos, al hacer esta exploración inicial, cuántas páginas tiene el libro y cómo está dividido. Bien, si se fijaron en este libro, estaba dividido en capítulos. Entonces, al estar dividido de esa forma, yo recomiendo leer siempre alrededor de 50 páginas en un inicio. 50 páginas del libro, es decir, por lo menos unos 3 capítulos de este libro. Y si está dividido en partes, recomiendo mejor leer la primera parte, leerla completa y llegar a esta primera etapa, que yo le digo la de las 50 páginas o la de la primera parte en el otro libro. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando comenzamos a leer creemos que es algo simple, empezar a pasar páginas, leer la historia, entretenernos, pero no solamente está sucediendo eso en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, está recibiendo mucha información. Está recibiendo información de personajes, de localidades, del entorno en general, de todo lo que nos está contando el autor. Entonces, muchas veces tú dices, no estoy leyendo el libro comprensivamente, y es porque esa información que tú estás absorbiendo no la llevas a tu consciente, y al no llevarla a tu consciente no la ordenas. Entonces comprendes el libro de una manera muy
superficial. Si tú ordenas esa información que tienes en tu cabeza, la sacas de tu inconsciente, la llevas a tu consciente y la analizas en las primeras 50 páginas o en la primera parte del libro, o al terminar la primera parte del libro, tú tomas esa información que absorbiste y la ordenas. Al ordenar la información sucede algo maravilloso en el cerebro. Es que tú entiendes mucho mejor la historia, y cuando ordenas tu información, desde las 50 páginas en adelante, se hace mucho más fácil leer y lees de una manera mucho más comprensiva. Entonces, ¿qué ejercicio hago yo? Me detengo a las 50 páginas o me detengo en la primera parte, cuando ya he terminado la primera parte de un libro, y analizo cuál es el contexto del libro, es decir, en qué año está, cuál es el ambiente, en qué ciudad se están desarrollando los hechos. Me preocupo por los personajes. ¿Quién es el personaje principal? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Qué relación existen entre ellos? Me preocupo por la narración. Me pregunto, ¿cómo está narrado el libro? ¿Está narrado desde una primera persona? ¿Está narrado desde una tercera persona? ¿Es una narración que tiene mucho diálogo? ¿Es una narración de monólogos en que el protagonista habla para sí mismo? ¿O es una combinación de ambas? A lo mejor es un libro con un formato epistolar en el que se cuentan las historias por medio de cartas, o un libro en formato de diario de vida en el que se cuenta la historia por medio de fechas específicas, y se van haciendo entradas en el diario por parte del personaje. Entonces, a medida que tú vas ordenando esa información, cosas muy básicas como el contexto, los personajes y la narración, en tu cabeza ya no hay confusión porque ordenaste los datos. Y a medida que avanzas después de esto, la lectura se hace mucho más ágil y tú estás consciente de lo que estás leyendo. Además, es bueno hacerte algunas preguntas de por qué están sucediendo las cosas, de por qué el protagonista está haciendo tal o cual cosa, por qué se ve obligado a hacer esto, por qué la historia tiene este rumbo. Y al hacerte estas preguntas, no importa que no te las contestes en el momento, lo más probable es que no puedas contestarlas, pero si las tienes, las has traído a tu consciente. Entonces, cuando avanzas, vas a encontrar las respuestas de manera mucho más fácil y mucho más rápida. Ok, ahora vamos a la segunda etapa. Pero antes, recuerden que el ejercicio anterior de las 50 páginas se puede repetir cada 50 páginas si es necesario. Si la historia ya tiene consistencia, no es necesario que lo sigan haciendo y mejor esperen a llegar a la mitad del libro. Cuando lleguen a la mitad del libro, deténganse y pregúntense, ¿el contexto ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Se ha movido? Y si se ha movido, ha cambiado la situación, ¿por qué fue? Los personajes, aparecen nuevos personajes, se mantiene el protagonista, se mantienen los personajes principales. ¿Qué ha pasado con ellos? Y si no se mantienen, ¿por qué? Hacernos estas preguntas. ¿La narración ha cambiado o se mantiene constante? ¿Has encontrado respuestas a tus preguntas? Detente tu lectura y recuerda esas preguntas que te hiciste. Y si no te las hiciste mentalmente, puedes anotarlas en un cuaderno o en una libreta y después contestarlas a medida de que las vas encontrando en la lectura. Pero es bueno detenerse a la mitad del libro y decir, ¿ha habido alguna respuesta a las preguntas que yo tenía? Es bueno porque esa información puede estar en tu inconsciente y tú al ordenarla vas a mejorar, y desde la mitad del libro va a ir mejorando incluso la velocidad de tu lectura. ¿Ha habido giros en la mitad del libro? Al llegar a la mitad del libro, ¿ha habido algún giro importante? Cuando hablo de giros me refiero a que normalmente la historia tiene una continuidad lineal, pero en donde suceden los hechos de una manera constante. Pero cuando ocurre un giro, normalmente la narración cambia, los hechos cambian, todo se cambia de dirección hacia otra parte, hacia otro sector. Normalmente es el protagonista el que está afectado, el que es afectado por eso y su vida cambia. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué giro hubo? ¿Qué pasó en ese momento? Porque eso es algo principal y que tú tienes que tener en cuenta a la hora de analizar tu historia al final, cuando tú llegas al final. ¿Qué personajes fueron afectados por el giro? ¿Y qué personaje lo pudo haber causado? ¿Qué hechos causaron ese giro? Eso es súper importante tenerlo en cuenta y tenerlo ya en tu cabeza si ya has llegado a la mitad del libro. Si los giros todavía no suceden,
espera un poco más, pasa un poco más de páginas y pronto llegará. ¿Apareció algún antagonista? Eso es súper importante en las historias, sobre todo de fantasía. Si es que ha aparecido algún antagonista, alguien que rivaliza con el personaje principal, o no un antagonista, sino una persona que es muy importante en la vida del protagonista. Entonces, ahora nos detenemos a ver cómo vamos a ir utilizando los famosos POSIT que esta chica que lo que me preguntó en el comentario me dijo que no sabía cómo usar un POSIT para una lectura comprensiva. Yo tampoco sé usarlo como para una lectura comprensiva. Yo les voy a contar cómo los uso yo en mis lecturas. Generalmente, como hago ese ejercicio de detenerme, de pensar en cómo se llamaba tal personaje, en qué ciudad estaba, en qué años ocurrieron los hechos, o ocurrían, o están ocurriendo los hechos, todos esos detalles, esas cosas, yo las voy marcando con un post-it, porque eso me ayuda mucho para después, cuando yo voy a resumir, voy a sintetizar esas primeras 50 páginas, cuando voy a sintetizar esa primera mitad del libro, yo voy a mis post-it para ayudarme a recuperar la memoria, para traer eso que tengo en la cabeza hacia mi consciente. Entonces, con los post-it yo marco fechas importantes, ciudades, nombres de los personajes, frases, no solamente frases bonitas que a mí me gusten de la historia, sino frases que me digan características del personaje, que me digan, que me ayuden a describirlo, a entender al personaje o a otros personajes que vayan apareciendo, no solamente el personaje principal. También marco texto, puedo marcar un texto bastante grande solamente con el propósito de que ese texto es un hito importante en el libro. Por ejemplo, que ese texto me esté diciendo cómo sucedió o cómo se gestó un giro en la historia. Y eso lo marco con los POSIT. Y hemos llegado al final del libro. Entonces, cuando tú hiciste tu alto a la mitad del libro, lo más probable es que no necesites hacer otro hasta llegar al final, porque normalmente ya todo el contexto, ya todos los personajes, ya todo lo importante de la historia ha sido contado en esa primera mitad. Luego, ya la historia desde la segunda mitad en adelante normalmente ocupa el contenido, toda la información que dio al principio, y la utiliza para ya dar el desenlace de la trama. Entonces, al hacer el ejercicio de ir deteniéndote a las 50 páginas, a las 100 páginas, en la primera parte, a la mitad del libro, o quizá si en la mitad todavía te quedan dudas, te puedes detener unas 100 páginas más atrás o hacer todas las detenciones que tú quieras para hacerte preguntas. Entonces, cuando llegas a la parte final del libro, tienes que fijarte si todas tus preguntas ya tienen sus respuestas, las preguntas que te hiciste mentalmente o quizá las que anotaste en el libro. La historia te deja alguna enseñanza, o más bien, ¿cuál es el mensaje que te quiso transmitir el autor? Y si el libro te gustó o no, ¿por qué? ¿Por qué te gustó o por qué no te gustó? Y luego compara opiniones con otras personas. Puedes buscar reseñas en el mismo YouTube, puedes buscar reseñas en blogs como el mío y te puedes ya hacer una idea crítica. Al pensar en por qué te gusta o no te gusta el libro, ya te estás haciendo una idea más crítica y más analítica de por qué. Entonces tú dices, me gustó por esto. Ok, pero ¿esto por qué? Ah, porque el contexto era así, porque el personaje era así, porque el giro se dio de esta manera. Entonces tú empiezas a ver de una manera diferente el libro. Entonces tú sabes en qué puntos del libro ocurrieron las cosas más importantes. Tienes un mapa de la historia en tu cabeza al ir deteniéndote y al ir analizando paso a paso los puntos más importantes de la historia. Y de esta manera, yo creo que cualquier persona, esto es una manera bastante superficial de analizar un libro, pero es bastante eficaz para una lectura normal y cotidiana de cualquier libro de ficción. Yo lo hago así.
y me resulta bastante bien para luego hacer una reseña de la historia. Así que espero me dejen en los comentarios si ustedes utilizan algún otro método, si habían pensado en esto alguna vez, si se habían planteado el hecho de ordenar sus ideas en la cabeza, en ordenar la historia, los elementos de la historia en su cabeza, y que eso además les puede facilitar mucho la rapidez con que leen, porque eso facilita mucho y ayuda mucho a digerir el libro de una manera mucho más rápida, más eficaz, y creo que de esa forma se aprecia más la lectura. Así que espero les haya gustado el vídeo, me dejen sus comentarios como les dije, y compartan este vídeo y nos vemos en otra ocasión.